Cada camino nuevo, cada carretera nueva, cada paisaje nuevo, cada aventura nueva, ¿sí? Genera nuevas conexiones, nuevas redes neuronales. Cuando eso se hace repetidamente, se convierte en hábito. Los falsos apóstoles de este tiempo no tienen eso. Sus vidas son monótonas, rutinarias, y no hay nada de malo con eso, ya lo he dicho. Pero no tiene nada que ver con el estado de ánimo de un apóstol, de un profeta, de Cristo. Y no tiene nada que ver con el hombre espiritual. Es una vida natural, digna, noble, aprobada por Dios, de piedad, pero no espiritual. No espiritual. Y mucho menos apostólica. Hay gente que desacredita el apostolado, ¿verdad? No hay apóstoles, nadie es apóstol, ni yo, ni nadie. Y todos, ay, bravo, doctor Armando Alducin, ¿verdad? Pero dicen que sí hay actividad apostólica. O el apostolado, mejor dicho, lo dije al inicio. Desacreditan la existencia de apóstoles de Jesucristo, pero validan el apostolado y la actividad apostólica. Pero ellos no se mueven, permanecen ahí, no son enviados. Y se justifican que por la edad, que por esto, que por aquello. Y es entendible, pero ¿qué crees? Esa justificación que ellos hacen humana es de hombre natural. Shakes the biggest bones and queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto de el estado de ánimo, de lo que he estado hablando los últimos 2 o 3 videos, ¿verdad? Hace referencia a que simplemente la palabra ánimo, al menos en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Principalmente en Latinoamérica, la relacionamos mucho con optimismo, con positivismo, ¿verdad? Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. Al decir ánimo, estoy diciendo solamente algo, me refiero a algo, a un concepto. No le estoy dando ningún adjetivo, ningún calificativo, ningún descriptivo. ¿En qué depende o de qué depende, sí, el propósito de un hombre o una mujer, hablando ministerialmente, hablando devocionalmente, hablando personalmente? ¿De qué depende el propósito de una persona en su existencia, en su vida, en su trayectoria? Depende del ánimo que el Creador, ¿verdad?, mediante todos sus recursos físicos, biológicos, químicos, espirituales, experimentales, durante toda la trayectoria de tu vida, ¿verdad? Hablando de manera personal, singular,
Permite que acontezcan su mano poderosa en tu vida. Se requiere un estado de ánimo para ser rey. Se requiere un estado de ánimo para ser profeta. Se requiere un estado de ánimo para ser presidente. Se requiere un estado de ánimo para ser empresario. Se requiere un estado de ánimo para ser atleta profesional. Se requiere un estado de ánimo para ser poeta, dramaturgo. Se requiere un estado de ánimo para ser médico, ingeniero, la profesión que sea, lo que venga a tu mente. Se requiere un estado de ánimo. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje, para lograr objetivos, para cumplir metas, para saber cómo actuar. Esto del estado de ánimo no se le adjunta ningún calificativo. Positivo, negativo, alegre, negativo, doblemente, favorable, no favorable. Es simplemente lo que es, lo que debe de ser. El estado de ánimo, ¿verdad?, que conllevó y ha conllevado a muchos a la actividad ministerial. No es precisamente euforia, ¿sí? No es precisamente un conjunto de emociones eufóricas, mucho menos histéricas. El sistema evangélico, el sistema religioso de este tiempo es histérico, es decir, se mueven bajo comportamientos, ¿verdad?, fuera de sí, fuera de lugar, tomando de manera muy radical, muy abrazadora, ¿verdad?, el comportamiento de las personas bíblicas, de redimidos, desde patriarcas hasta profetas del Antiguo Testamento. Y se olvidan que el principal comportamiento de los cristianos en el Nuevo Testamento, incluyendo a los apóstoles, era la serenidad. Era la virtud, era la vida de piedad, pero sin exageración. No se presenta en todo el Nuevo Testamento a Jesús bailando, danzando. No se presenta en el Nuevo Testamento a los apóstoles haciendo danzas hebreas, ¿verdad? No se presenta a ninguno de ellos haciendo las cosas que el cristianismo de este tiempo lleva a cabo. ¿Qué era lo que caracterizaba a apóstoles y cristianos de ese tiempo? Discípulos, seguidores, simpatizantes. La serenidad. El estado de ánimo cristiano por excelencia es la serenidad. Son días de Semana Santa. El viernes fue Viernes Santo. ¿Sí? Mucha gente realiza comportamiento religioso, ¿sí?, ortodoxo, extremista, ¿verdad?, como el de abstenerse de carne, cuando eso es una tradición católica meramente. Es una tradición católica, ¿verdad?, antigua. No influye en la devoción cristiana, ni te hace más puro, ni más bueno, ni te convierte en el peor hombre. Comerte un buen ribeye, unas costillas de cerdo, ¿verdad?, durante el viernes. Habrá opiniones divididas. El punto es que no influye la dieta del Viernes Santo en tu devoción, en tu espiritualidad, en los hábitos que presentes, que realices a cabo ese día. Sin embargo, aquellos que quieren abstenerse de cárnicos, ¿verdad?, res, cerdo u otros, también lo pueden hacer, pero en nada influye espiritualmente. En nada. Sin embargo, del otro lado, en las tinieblas sí influye
el que comen y el qué hábito alimenticio llevan a cabo ese día. Tú sabes que también las tinieblas realizan durante esos días sacrificios, trabajos, brujería, hechicería, satanismo, invocaciones. Y tiene que ver mucho el tema sexual y el alimenticio. Para ellos sí influye. Para el redimido, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Nadie te diga qué comer, qué no comer. Cuando tuvo Pedro la visión, se le dijo que no llamara inmundo a lo que Dios había santificado. Hace dos referencias a los gentiles, la gente que no era judio-cristiana todavía, y, la gente que no era judía, pero que podía ser cristiana o que iba a ser cristiana, y hace referencia al tema alimenticio, que tú sabes que hasta el día de hoy judíos y cristianos, musulmanes, tienen estos temas como casi fundamento de su devoción. Y hay gente que es atormentada por eso, ¿no? Una vez conocí a un musulmán indio de la India, en Aveiro, aquí en Portugal. Y le comenté que había comido ese día. Fui a una churrasquería portuguesa y venden unas costillas de cerdo muy buenas. Les ponen un adobo portugués picante. Y es similar al barbecue de costilla de cerdo estadounidense, pero tienen una salsa, no barbecue, es una salsa, le dicen molo portugués, un piripiri, picante. Ajo, cebolla, chile rojo, ¿verdad? En México le decimos chile de árbol. Y queda una mezcla junto con aceite de oliva, delicioso. Bueno, el hombre casi se fue para atrás. ¿Comiste cerdo? Y le digo, sí. Entonces vi que la persona estaba fumando, vi que la persona olía un poco a cerveza, ¿verdad? En el contexto religioso no hay nada más irreverente que eso, ¿no? Dices que no se haga y haces. Cuando eso sucede, se pierde todo respaldo, se pierde autoridad, se pierde congruencia, se pierde credibilidad. No importa en dónde acontezca eso, si es en tu relación con tus hijos, si es en el trabajo, si es en la iglesia, si es en cualquier plataforma, se pierde eso. Se pierde esa credibilidad. Eso de decir y no hacer deja mucho que desear. Contradice toda creencia espiritual o religiosa. Esto de el estado de ánimo, los estados de ánimo, es un tema que nadie habla, ¿verdad? Sin embargo, tú revisas cuáles eran los estados de ánimo, el perfil del personaje en la Biblia, desde Abraham, desde Noé, desde Adán hasta Juan, ¿no? Y todos tienen el mismo patrón repetitivo en el ánimo. No eran personas muy optimistas ni muy pesimistas, ¿verdad? No eran personas muy eufóricas ni muy apagadas. Estaba leyendo una imagen que compartí algunos años atrás de una publicación. Está en mi cuenta personal en Facebook y al rato la subo al YouTube y a la página de Facebook. Es la recopilación de una leyenda que escribió un personaje romano acerca de Jesús y hace referencia al Jesús histórico. Confirma lo que también decía Pablo Josefo acerca de Jesús, que los judíos lo tenían por enemigo y los gentiles lo tenían por salvador, por algo más que un profeta.
el autor, el escritor, no hace referencia hacia su postura, si era o no era, si es o no es. Solamente deja un plano informativo, ¿verdad? Y dice muchas cosas de Jesús. Habla de su estatura, habla de su apariencia física, habla de su lenguaje corporal, habla de su manera de ser, pero tiene un dato que confronta y desacredita y elimina toda euforia evangélica histérica de este tiempo. Contradice, ¿sí? Cancela y elimina toda crítica de ministros evangélicos o de cristianos familiares, que para el ministerio tenga el hombre que estar en su mejor momento, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y tú sabes que no es así, porque si así fuera, Oseas no hubiera escrito Oseas viviendo adulterios de parte de su esposa, Gomer. Si así fuera, Pablo nunca hubiera escrito ninguna carta, pues todo su ministerio se resume en 2 palabras: temor y temblor. Si eso hubiera sucedido, Juan el apóstol nunca hubiera escrito el Apocalipsis, que fue escrito en esta prisión en Asia Menor. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero imagínate todo lo que puede suscitar mental, emocionalmente, psíquicamente, espiritualmente en una prisión. Para empezar, el entorno, ¿sí? Para empezar, las personas, para empezar, los tratos, para empezar, el lenguaje. No es un templo de devoción espiritual, una prisión. En medio de toda esa porquería, Juan, presentando rasgos abundantes de resiliencia espiritual, producto únicamente del Espíritu Santo, escribió el Apocalipsis. En este tiempo, los cristianos, desde discípulos hasta ministros, hasta organizaciones religiosas, actúan como el Israel hipócrita, poniendo reyes y quitando reyes. Dicen quién está apto y quién no. Dicen quién es capaz y quién no. ¿En qué se basan? En las apariencias. Y tú sabes que así no es. Tú mismo repites cotidianamente que Dios ve tu corazón. Y los evangélicos de este tiempo no se hartan, no se cansan de estar repitiendo la historia del llamado, del ungimiento de David, ¿verdad? Cuando Samuel dice, Dios ve el corazón, porque David era joven, era pequeño en ese momento. No era como el más atractivo, el candidato más digno a ser rey de Israel, porque la experiencia anterior que tuvo ese Israel en cuanto a su vida política, ¿verdad? Pues comenzó con el rey Saúl, y la Biblia dice que era alto, que era un hombre atractivo, probablemente muy lleno de testosterona, ¿verdad? No sé cuál haya sido la apariencia, pero era un hombre imponente físicamente. Y además de eso, hay varias anotaciones en Primera de Samuel que se entiende que el Espíritu Santo iba sobre Saúl. Entonces imagínate una apariencia física imponente, importante, visiblemente atractiva, con adiestramiento militar y además con habilidades espirituales, con ungimiento del Espíritu Santo. Es algo muy impactante, ¿no? Muy imponente. Bueno, ese background, ¿cómo se dice? Eso que sucedió anteriormente, ¿verdad? Era lo que esperaba ese Israel. Samuel es instruido por Dios, el Creador, a ungir a David. Cuando David y en su casa, la casa de Isaí, sus otros hermanos, que eran 3, si más no me equivoco,
tenían rasgos físicos mayores que David y podían ser y podían presentarse como mejores candidatos que el mismo David. Se vino una brisa de aire y pensé que me había movido el cable del micrófono y no me gustaría que este audio sufriera averías, ¿verdad? La importancia de tener un estudio, de tener un lugar de trabajo, de transmisión. Y ahora es prioridad. Esta mañana me recordó Dios cuál había sido uno de los propósitos iniciales de este viaje, que era la obtención de recursos. ¿Para qué? Para transmitir por radio e internet el evangelio y todo lo que implica el evangelio. Claro, con lo que tengo ahorita ya se puede hacer, pero volvemos a lo mismo. El problema no es dinero. Para Dios, en mi subconsciente, está muy claro que para Dios el problema no es dinero. Y tampoco el problema es que la gente dé dinero. La gente es generosa, la gente puede dar donaciones. Para Dios eso no es ningún impedimento y para mí tampoco. La principal preocupación es tener el ánimo. Pero no me refiero a estar positivo y físicamente aprobable ante los demás para predicar el evangelio o dar un mensaje digno. No me refiero a eso. El ánimo, ¿sí? No necesariamente implica a veces estados positivos, ¿verdad? Sonrisa. Pues tú sabes que muchas partes de la Biblia fueron escritas con sangre y con lágrimas. Se habla de un estado de ánimo útil, productivo, apto para el propósito del Espíritu Santo en un ministerio, en la vida de una persona. Y eso puede incluso ser no aprobable ante un grupo de personas, ante la sociedad, ante la iglesia, ante la opinión de un pastor, ¿sí? Falsos apóstoles, falsos profetas aquí diciendo que está bien, que está mal. Pero lo que importa es quién lo está gestionando. Si es el Espíritu Santo gestionándolo, la opinión del hombre es irrelevante. Y va a continuar, a pesar de críticas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, por mano del apóstol Pablo, que el hombre espiritual debe de llorar con los que lloran. Debe de reír con los que ríen. Estamos en tiempos donde tú le puedes estar contando un problema a un pastor, a una persona presuntamente de luz. Y lo he visto mucho aquí en este lugar donde trabajo. Y donde vivo, ¿ves todo lo que hay aquí? Nada de esto es mío. Todo esto es por gracia de Dios. Y no estoy diciendo que me pertenezca. Y como hablan los evangélicos cuando presumen su riqueza, su prosperidad, su financia, gracias a Dios. Pero tú no sabes todo lo que hicieron, bueno y malo, para obtenerlo. A lo mejor ni Dios tiene nada que ver ahí. A lo mejor les costó un matrimonio, les costó horas de trabajo sin oración, ¿sí? Tener lo que tienen, o a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Sí es gracias a Dios, no lo sé. Pero nada de lo que tú ves aquí es mío. Son las instalaciones de este departamento, de la empresa en la que trabajo, ¿sí? Y todo esto verde, pues es naturaleza, es bosque, estoy en medio del bosque. Este video, mientras lo estoy grabando, se está haciendo sin internet. Aquí no tengo internet. Tengo que moverme al centro de aquí, de este pequeño pobladito, ¿verdad? Para usar internet. No hay internet. Esto del estado de ánimo es algo que no depende de nosotros y no necesariamente es que lo aprobemos. Yo tengo memoria y recuerdo, ¿verdad?, que en algún momento
Y siempre lo voy a recordar y no hay ningún problema acerca de hablar de ello. Pues testificamos de Jesús. Yo de las personas que conozco ya nadie testifica. Primos, tías, pastores, de la gente que conozco, al menos en México y Estados Unidos, ya nadie testifica. Ya nadie testifica. Próximamente voy a estar grabando mi testimonio. No he testificado, no he dedicado una transmisión completa, un video completo a hablar de mi testimonio desde la adolescencia. Todo comenzó desde la adolescencia. Cristo me estuvo buscando desde la adolescencia. Ya próximamente grabaré un video con mi testimonio. Esto del estado de ánimo no es la validación humana, ¿verdad? De, este está bien emocionalmente, está bien personalmente, puede predicar. Eso es irrelevante. Lo recomendable es que estés cuerdo, que estés bien mentalmente, que estés relajado, que tu sistema nervioso esté relajado. Como dice Anthony Robbins en su libro Poder sin Límites, tengas un diálogo interno poderoso, favorable, ¿sí? La respiración que haces, cómo respiras diariamente, influye en todo, pensamientos, vida, hábitos, estado nervioso, ¿verdad? Conciencia, todo. Es recomendable estar en tu máximo esplendor, en tu más alto potencial para llevar a cabo actividad ministerial. Ese es el ideal. Eso es lo que a mí me gustaría, eso es lo que a ti te gustaría. Sin embargo, hay veces que el Espíritu Santo dice, no, vas a hablar como estés. ¿Cuántas veces no has escuchado un video de gente que ha sido quebrantada, ¿verdad? Está este video de un hombre que dice que es apóstol. Yo no creo que sea apóstol. Pero su testimonio es muy importante, muy poderoso. Se llama Rubén Hernández. Y él se autonombra apóstol. ¿Sí? Y se lo digo aquí en este video, en mi ministerio. Su testimonio es increíble. Te quebranta, te rompe, te convence, te genera reflexión. Inclusive puede colaborar a limpiarte de tus pecados. Te desintoxica, te anima, te genera conciencia de apreciar lo que tienes, el valor de la vida, el valor de los hijos. Pero él se dice apóstol Rubén Hernández. Para mí no es apóstol. Y para Cristo tampoco. Ya sabemos, estamos muy grandes, ¿verdad? Tengo 38 años y ustedes tienen 60, 55, 45, 50. 70, ya estamos muy viejos como para que estemos diciendo que somos apóstoles, viviendo como vivimos. El apóstol es enviado, ustedes permanecen en su casa, en sus iglesias, en su círculo social. Ustedes no saben lo que es meterse a un lugar sin tener hospedaje garantizado, sin tener comida garantizada, como lo hacían los apóstoles. Y el mismo Jesús les decía, no se lleven nada, ni capa, ni agua, ni nada. ¿Y qué hacen los falsos apóstoles de este tiempo? Hacen todo lo contrario. Garantizan su seguridad. Ellos no saben lo que es que en el cerebro se generen nuevas conexiones neuronales, nuevas redes neuronales, producto de caminos nuevos. Los caminos nuevos, escúchame, los cambios territoriales, los cambios de residencia, el adentrarte en la aventura, el viajar, genera nuevas redes neuronales. Ya que pasa este hermano porque pasan con su tractor y hacen un escándalo, que ahí te encargo. Cada camino nuevo, cada carretera nueva, cada paisaje nuevo, cada aventura nueva, ¿sí? Genera nuevas conexiones, nuevas redes neuronales. Cuando eso se hace repetidamente,
se convierte en hábito. Los falsos apóstoles de este tiempo no tienen eso. Sus vidas son monótonas, rutinarias, y no hay nada de malo con eso, ya lo he dicho. Pero no tiene nada que ver con el estado de ánimo de un apóstol, de un profeta, de Cristo. Y no tiene nada que ver con el hombre espiritual. Es una vida natural, digna, noble, aprobada por Dios, de piedad, pero no espiritual. No espiritual. Y mucho menos apostólica. Hay gente que desacredita el apostolado, ¿verdad? No hay apóstoles. Nadie es apóstol, ni yo, ni nadie. Y todos, ay, bravo. Bravo a doctor Armando Alducin, ¿verdad? Pero dicen que sí hay actividad apostólica. O el apostolado, mejor dicho. Lo dije al inicio. Desacreditan la existencia de apóstoles de Jesucristo. Pero validan el apostolado y la actividad apostólica. Pero ellos no se mueven. Permanecen ahí. No son enviados. Y se justifican que por la edad, que por esto, que por aquello. Y es entendible. Pero ¿qué crees? Esa justificación que ellos hacen humana es de hombre natural. Porque el hombre espiritual va a vivir como vivió David Wilkerson. Hay un sermón muy bueno de David Wilkerson. Yo llamo a David Wilkerson el hombre angustia, porque siempre sus, creo que 40, 50 años de ministerio se caracterizaron por quebrantamientos. No sé si se le murieron hijos, pero nietos sí, nietos. Enfermedades, inclusive su muerte fue trágica, murió en un accidente automovilístico. Su esposa sobrevivió y murió meses después la señora. David Wilkerson murió el mismo año que murió Gigi Ávila. David Wilkerson era el Gigi Ávila norteamericano. Leonard Ravenhill era el Gigi Ávila inglés. Cada vez que un hombre de esos muere o murió, hasta parece la ira de Dios contra la tierra, porque los falsos apóstoles, los falsos profetas se vuelven más poderosos con más dinero. Ojalá la mano poderosa del Creador los derribara. Algunos ya les ha dado algunos golpes de la vida, ¿no? Ya hay, por ejemplo, este señor que se llama Guillermo Maldonado. Se divorció de su mujer, que también tenía un ego y un orgullo, una arrogancia vomitable. Necesitan ser procesados nuevamente. Se rumora, se especula que fue por un adulterio de Maldonado con alguna actriz mexicana. No te consta, no me consta. Pero ese estado de ánimo no es el que hubo en Cristo, no es el sentir que hubo en Cristo. Se cae en una euforia arrogante, producto del reconocimiento público en tu círculo social, en tu comunidad, y te envaneces igual que una estrella de rock. La imagen que te iba a decir del historiador que hace referencia a Cristo y todo su lenguaje corporal, su cuerpo, su apariencia, tiene una parte en esa frase que te manda al suelo toda euforia evangélica, toda histeria protestante, toda exageración. Las danzas, los bailes que hacen y los gritos en las iglesias protestantes ridículos que no representan nada que ver con la autoridad espiritual. Dice ahí, nunca se le ha visto reír. Nunca se le ha visto reír. Este historiador, ¿verdad? Por algo escribió eso.
Puede ser que lo haya visto con sus propios ojos o que se lo hayan dicho. Sin embargo, encaja mucho con lo bíblico, porque yo no he encontrado una cita bíblica donde Jesús esté riendo o esté eufórico. Yo me imagino, y esta es mi opinión personal, que la carga, sí, redentora, ¿verdad? Lo que implicaba todo el proceso de su sacrificio, que no solamente fue la crucifixión, comenzó desde tiempo atrás con la persecución farisea. Yo me imagino que teniendo él la visión que tenía, sí, en su cuerpo, en su mente, en su alma, en esta tierra, la comunión que tenía con el Espíritu Santo, y además añadiendo que tenía atributos de deidad de Dios en la tierra, era muy grande la carga en el cuerpo humano, en la biología humana, de lo que iba a enfrentar. En un cuerpo glorificado como el que tiene en este momento, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, a punto de ponerse de pie para venir a la tierra nuevamente. Es entendible que pueda ningún sacrificio no hacerle daño. No sería ninguna carga. Ni siquiera hubiera podido ser crucificado si él hubiera estado en esta tierra con un cuerpo glorificado. Pero en un cuerpo biológico como el nuestro, ¿verdad? La biología humana, la carga emocional, espiritual, mental, física, de lo que implicaba todo el proceso de su sacrificio, debió haber sido algo que inclusive pudiera llegar a causarle insomnio, ansiedad. Por eso buscaba al Creador constantemente, y la Biblia dice que oraba de madrugada y temprano y se apartaba. Dejaba a la multitud aplaudiéndole y se iba. Era un hombre espiritual en su apariencia, en su vida terrenal. Era un hombre espiritual, no natural. Rara vez se le veía comiendo después de dar una palabra. El comportamiento evangélico de este tiempo eso hace. Cuando terminan de orar, de comer, de predicar o no sé, existe esta como cosquilla de qué vamos a comer. Entendible humanamente, pero espiritualmente no. Es el comportamiento de un hombre natural. Y esto te debe despertar, y esto te debe de hacer entender que no eres espiritual. Eres natural. ¿Sí? El precio de ser espiritual implicaría que tú no sintieras atracción por la vida natural como la sentimos. Ahora, esto del estado de ánimo, sí, está muy ligado con un pasaje bíblico que es 2 Corintios 7:10. La tristeza de Dios. Esta tristeza que viene de Dios, según como dicen en la Reina Valera 60, y como dice en la Reina Valera 1909, dolor que es según de Dios, es para arrepentimiento, obra para arrepentimiento. Lo he dicho y siempre lo diré: cuando estás enfrentando procesos difíciles, desde simples enfermedades, malestares estomacales, hasta cosas más serias, puedes aprovecharlas para arrepentirte, y esa tristeza obrar para bien. Purifica, número uno, si eres divulgador, comunicador del evangelio, va a purificar la palabra.
ese dolor te va a provocar tristeza y esa tristeza te va a provocar arrepentimiento y todo esto se llama purificación. Claro, es ascetismo. Hay gente que se casa con el cristianismo positivo, ¿verdad? Optimista y quiere como niño chiquito, ¿verdad? Niña chiquita, taparse los ojos, ¿no? Y no existe lo negativo ni lo malo de la vida. Todo está en la mente, ¿verdad? Cuando la misma existencia, ¿verdad? Te está diciendo que tarde o temprano vas a llorar. Tarde o temprano algo vas a tener que enfrentar. En serio. Yo conozco gente que hasta se tapa los oídos o huye de las conversaciones cuando se tocan temas como muerte, enfermedad, enanos espirituales. Cuando llega el quebrantamiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega algo que nadie quiere que acontezca, ojalá todos viviéramos en la utopía positiva, ¿verdad? De abundancia, de riqueza, de prosperidad. Pero aún en medio de experimentar corporalmente la gracia del Creador, aquí, ¿sí? Según a tu vista estoy bien y nadie me falta, nada me falta. Pero tú no sabes lo que hay aquí, en el corazón. Tú no sabes lo que hay aquí. Lo que para muchos es lo mejor, ¿verdad? Para mí es basura. Estoy entrando en una etapa en la cual los viajes, los trabajos, toda esta euforia, toda esta emoción que ha provocado estos 2 años de viaje fuera de México, desde que salí de Chihuahua hasta todo el tiempo que estuve en Tulum, 9 meses en Tulum, tierra de la vibración emocional. Los 6 meses en Medio Oriente, en Arabia Saudita, los 9 meses en la ciudad de Aveiro, al norte, cerca de Porto, en Portugal. Y este tiempo que está ocurriendo aquí en Salema, que es al sur de Portugal, es Algarve, es una de las regiones más caras para vivir en Portugal, no sé si en Europa. Bueno, todo este glamour terrenal, toda esta euforia de decir estoy aquí, toda esta emoción, ¿sí?, que puede generar humanamente, terrenalmente, esto está como generando una insatisfacción. ¿Y qué crees? Vuelve mi espíritu a hacer memoria de que el alimento espiritual es más importante. Y el estado de ánimo no es eufórico, sino sereno. Me automotivaba hace algunos meses compré una Biblia en diciembre. La Biblia de Jerusalén. Y la leí, la comencé a leer otra vez, pero realmente creo que estamos muy ligados a las traducciones protestantes. Y si tú me preguntas si me gusta esta versión católica, no me gusta. No porque sea católica. Y este hombre, Desclée de Brouwer, es un hombre intelectual. Desconozco su historia ni nada de eso, pero lo poco que he leído, es más, ya con el simple hecho de que su nombre esté en una Biblia, ¿sí?, y se le acredite interpretación, traducción, todo eso, ya es un personaje intelectual. Excepto aquellos que le han añadido y que le han quitado a la Biblia. Esta secta de Guadalajara, Jalisco, en México, La Luz del Mundo, junto con Sociedades Bíblicas de México, la gente se olvida de eso, ellos se olvidan de eso,
Pero Dios no se olvida de eso. Se corrompieron, se vendieron y les hicieron su Biblia a los de la luz del mundo. Las epístolas del apóstol Samuel Joaquín. Y se lo pusieron así en una Biblia protestante y le añadieron las cartas de ese hombre que no descansa en paz seguramente. Y por eso su linaje, Joaquín, ¿verdad?, está como está hasta este día. Porque el Apocalipsis 22 dice que cualquiera que le añada o que le quite las plagas de este libro vendrán sobre él. A una Biblia protestante le pusieron sus epístolas como si fueran parte del canon bíblico. Eso ya es como maldecir a Israel. Eso ya es como blasfemar a Cristo, maldecir a Cristo. Eso ya es como hablar insultos contra la sangre preciosa de Cristo. Yo defino eso como una estupidez. Un acto estúpido por parte de esa organización. Esto del estado de ánimo que se requiere ministerialmente no se puede apreciar ni manifestar visiblemente, audiblemente, hasta que la tristeza que gestiona el Espíritu Santo despierte arrepentimiento genuino en ti. Arrepentimiento genuino en ti. Mientras no suceda eso, el ánimo que tengas ministerialmente será vano, será eufórico, será superficial, será inestable. Mientras ese estado de ánimo no sea establemente permanente, siempre serás como el hombre de doble ánimo del que habla el apóstol Santiago. Inestable en sus caminos. Ahora, mucha gente evangélica, pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿verdad?, son muy buenos para tomar ese versículo bíblico. Y a mí me lo han dicho, me lo han querido como adjudicar. Hacen sus juntas, sus reuniones como los fariseos a puerta cerrada. No se atreven a venir a hablar públicamente. Y cuando la gente actúa así, analiza su comportamiento. ¿Quiénes actuaban así? Yo hablo públicamente, pero ellos hablan en secreto. ¿Quiénes hablaban así? ¿Quiénes se comportaban así según la Biblia? ¿Quiénes murmuraban así? Los fariseos. Durante el tiempo que viví en Ciudad de México, que fueron 9 años, 6 de esos años estuve alienado a una organización coercitiva, ¿verdad?, de carácter religioso, protestante, evangélica, pentecostal, histérica. Y me acuerdo que el falso apóstol de esa organización, enemigo de Dios y enemigo mío, ¿sí?, hacía los jueves, cada jueves, reuniones a puertas cerradas para el quinto nivel, le decían. Comenzó con tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. Cada año o cada 2 años subía de nivel. Ahorita que han de ir como en 69 o algo así, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nivel 1020. No sé. Están tan ungidos según ellos. Y esas reuniones a puertas cerradas eran frecuentadas por alrededor de que unas 40 personas. Desde discípulos de confianza, ¿verdad?, hasta pastores que él lideraba o lidera, de los cuales 3, ¿sí?, 2 de ellos se autonombraban apóstoles de Jesucristo y uno era pastor y nunca quiso como decirse apóstol porque metía toda esta romantización de los ministerios. Ay, no, yo no soy apóstol. Para ser apóstol, no cualquiera. Y empiezan como a hablar como con ese respeto, como con el que hablan los hombres, ¿no? Cuando respetan un oficio o algo, ¿no? Esa honorabilidad que hay entre caballeros. Como que lo quieren trasladar
a lo ministerial y no les queda. Hacen el ridículo. No cualquiera es apóstol. Ay, no, es que para eso no. Ellos son apóstoles, yo no. Y se mantenía como que en ese perfil así bajito, pero en su corazón, en su mente, mira, estaba así o así por encima de ellos. Era nada más disimulación maquiavélica, evangélica. Esos 3 murieron, 2 falsos apóstoles y un pastor. Hacían sus reuniones secretas y ahí hablaban. Y en ese entonces yo iba porque el falso apóstol de ahí ya se había enterado que tenía problemas matrimoniales. Se avecinaba lo del divorcio. Y quería como que a fuerzas, como no dejarme predicar en la vía pública. Me quería meter miedo, me desanimaba. Me decía que mi edad, que mi carácter, que mi temperamento, que mi ánimo. En vez de colaborar a la lucha contra la depresión, hay gente que te dice las cosas para que sigas igual, porque no quieren que brilles más que ellos. Esta humildad, esta piedad evangélica es nada más un camuflaje. Y ahí hablaban de los pecados de las personas que se iban de la iglesia. Ahora en esas reuniones de desgracia, de maldición, de intoxicación espiritual, de abuso espiritual, de religiosidad, de coercitividad, ¿verdad? Hablan de este ministerio y hablan de mi persona. Cuando quieran hablar, aquí estoy, no te preocupes. ¿Quiénes se comportaban de esa manera? ¿Quiénes tenían el ánimo para hacer eso? Los fariseos. Los fariseos hablan a puerta cerrada, no hablan públicamente. Mientras el ánimo que presentes ministerialmente, en tu vida espiritual, en tu devoción, con tu esposo, con tu familia, con tu trabajo, o sea, no haya sido procesado por el arrepentimiento, producto de la tristeza que el Espíritu Santo gestiona en tu vida, o como dice la versión 1909, dolor, no afecte tu vida, ese estado de ánimo va a ser vano, será eufórico, será muy pesimista o será muy optimista humanamente, y no se puede hablar de un propósito de Dios. Hay gente que su ministerio, escúchame bien lo que te voy a decir, hay gente que su ministerio es llorar. ¿Por qué? Porque es el canal por el cual Dios puede transmitir el mensaje que quiere transmitir a través de ese ministerio, de esa persona. Hay gente que su ministerio es ser rico. Y como dice en el libro de Santiago, ¿no? Ser generoso para echar mano de la salvación a través de sus riquezas y de la ayuda noble, humilde al cuerpo de Cristo. Pero el de verdad, no el de ahorita. Ahorita estamos las partes del cuerpo de Cristo separadas, unas aquí, otras allá. Y hay una organización, una institución religiosa ramera que no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo, que se autonombra en este tiempo iglesia. Y Dios la va a quitar. Y va a juntar todas sus partes del cuerpo. Y de lo que no es, va a tomar para deshacer lo que es. Y de lo vil y menospreciado va a tomar. Pues Dios nos tomó de lo más inmundo, ¿sí?, de nuestras vidas. Y a veces olvidamos de testificar para beneficio del cuerpo de Cristo y para memoria de nosotros. Isaías 43, 18 dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Quiere decir que no las traigas para destrucción. Que no perseveres en pensamientos autodestructivos de culpa del pasado. Pero deja la experiencia, deja el aprendizaje. No puedes separarla, no puedes hacer como que nada pasó. Pasó para que aprendieras algo, para que colaboraras con algo, para que algo de eso se quedara en ti. Pero si tomas esas experiencias antiguas
y las quieres dejar en tu presente, más allá de lo experimental, de lo que fue, ¿verdad? Se queda el trauma y eso enferma y eso intoxica y eso leuda la masa. ¿Cuánta gente no vive casada así? Tienen matrimonio, hijos, trabajos y siguen ancladas al pasado. Hay poder en la sangre de Cristo. Esa tristeza que te provocan los pensamientos del pasado, la culpa, ese dolor, si tú quieres, puede ser tomado por Dios, el Creador, y te puede causar arrepentimiento. Este concepto de arrepentimiento siempre está en lucha constante. Más bien el hombre occidental siempre está en lucha constante con esto, por el machismo mexicano, machismo brasileño, machismo latinoamericano principalmente. Tienen por sinónimo de arrepentimiento el vergüenza. Y sí, el pecado causa vergüenza. No esperes ser presidente, ser rey, ¿verdad? Por tus pecados. O sea, va a causar vergüenza. Va a causar deshonor. Por eso mucha gente no se arrepiente. Porque se les crean falsas expectativas de que si se arrepienten todo va a estar bien. No, si te arrepientes a lo mejor vas a iniciar un proceso de desconstrucción de tu hombre exterior, de tu hombre natural, la muerte de una gran parte de tu ser. Suena interesante, ¿no? Ese proceso de evolución, transformación, transmutación, pero es muy doloroso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y hasta este día la gente que ha llegado a este ministerio no ha querido aceptar ese proceso. Y va a llegar un momento, escúchame bien. Ahorita estaba escuchando un audio de una oferta de transmisión de radio que me están haciendo. La persona estaba escuchando mis transmisiones y me ofreció el servicio. Pensó en inicio que éramos una iglesia. No, no es una iglesia, es... Pero ahí está el servicio ofrecido. Mientras yo escuchaba el audio de esta persona explicándome todo el servicio, vino a mí la visión de, obviamente, la transmisión de 24 horas de mensaje, música, Biblia en audio, muchas cosas. Un proyecto que podría ser muy grande. Radio inicialmente. Pero es algo que yo solo no voy a poder hacer, y no me refiero al dinero. Tengo cuentas bancarias, tengo manera de que la gente que quiera colaborar me colabore ministerialmente. El dinero no creo que sea un problema para Dios. El mayor problema sería el ánimo. Y no me refiero a ánimo a estar bien y vamos a transmitir el evangelio. No me refiero a ese optimismo. Relacionamos ánimo con optimismo. No. Dios requiere un ánimo para su ministerio. Y a veces ese ánimo para muchos implica tristeza ministerialmente. Y ya lo he dicho, para otros implica riqueza. No sé. Todo depende del propósito. En cuanto al evangelio, en cuanto a mi experiencia, en cuanto a mi vida, en cuanto al ministerio, la palabra suena con gracia, con sal, con favor, con sazón, después de procesos difíciles en mi vida. En los momentos en que he estado envanecido, con trabajo, relaciones sexuales, ¿verdad? Siendo cortejado por una o dos mujeres, envanecido en general por los placeres de la tierra, por los placeres carnales, la palabra suena altisonante y además suena extraña. ¿Tú lo has escuchado? Sin embargo, cuando viene la purificación, estos procesos, estas etapas de ascetismo, sin embargo, cuando vienen en mi vida estas etapas, estas fases, en las cuales uno es purificado por situaciones dolorosas externas,
Viene una purificación interior. Viene una desintoxicación del hombre interior y el hombre exterior comienza a derrumbarse. Comenzó la desconstrucción del hombre natural y es bienvenida la transmutación a hombre espiritual. Y la palabra suena diferente. Para algo así no voy a poder yo solo, y de una vez te digo, este ministerio va a necesitar gente que quiera comunicar, que quiera predicar, que tenga la capacidad espiritual de hacer 1 hora, 2 horas de transmisión de evangelio, palabra, según el Espíritu Santo le plazca. Pero de una vez te digo cómo va a estar aquí y cómo Dios me ha puesto por autoridad en este ministerio. Aquí no se van a defender falsos apóstoles ni falsos profetas, ¿sí? Y aquí a veces va a haber contiendas. No somos, ni yo nunca he sido un hombre pacífico en cuanto a que no esté dispuesto a la lucha. Donde quiera que voy hay conflictos, porque la luz, ¿sí?, siempre impone y siempre llama la atención, y siempre las tinieblas se quieren levantar laboralmente, personalmente, civilmente, socialmente, espiritualmente, ministerialmente. Ya sabes más o menos la línea que va a ser este ministerio. Aquí nadie va a llegar con dinero, ¿sí? Nadie va a venir a defender falsos apóstoles ni falsos profetas. Dios me libre que aquí suceda eso. Y si un día vamos a decir que alguien es apóstol de Jesucristo, será por los hechos. Será porque su comportamiento lo denota. Si un día vamos a decir que alguien es espiritual, un hombre espiritual, será porque su comportamiento lo diga, lo demuestre. No voy a poder yo solo. Sería algo muy difícil estar transmitiendo radio 24 horas al día. Haciéndolo, no sé, unas 12 horas yo. Y el resto para comida, otras actividades. Meter Biblia en audio. El copyright sería todo un tema. Los cristianos de este tiempo se sienten dueños de la palabra. Se sienten dueños de Dios. Dios no te pertenece ni su palabra. Lo dije hace, creo que algunos días atrás. Esta Biblia del pescador es muy buena. La primera que sacaron con portada de piel, ¿verdad? Café. Es específicamente para evangelistas. Tamaño, estructura, todo para el evangelista. Ahora sacaron otra versión que es la de liderazgo, que me interesa mucho tener porque tiene buen material. Este señor Dr. Luis Díaz Pavón es un intelectual del evangelio, es una eminencia, es una autoridad. Solamente que me decepcionó porque en todos los videos que he estado viendo, sí, nunca hace una aclaración. La Biblia es de Dios. Ahora él da por hecho que todos saben eso. No todos saben eso. Pero en su vocabulario ya siempre se dice que él editó, que él publicó, que él creó esa Biblia. No hizo nada de eso. Más bien él le añadió a la Biblia. Y Dios lo aprobó y lo permitió. Le añadió comentarios, organización, ¿sí?, su sabiduría, que es una sabiduría celestial. Es un hombre muy próspero, intelectual, ¿sí?, estudioso. Es un hombre de Dios, quiero aclararte. Pero me decepcionó que no haga esa aclaración. Yo escucho como si estuviera auto acreditando eso y no lo necesita hacer. Y si él hace esta aclaración en su divulgación, en sus discursos, cuando habla de la Biblia del pescador, que es un proyecto impresionante, creo que Dios lo va a honrar más. Porque no todos saben que hay intelectuales, teólogos, doctores en ciencias bíblicas que hacen trabajos bíblicos, ¿no? O sea, que colaboran con comentarios, con mapas, con inteligencia de ellos, ¿verdad? A producir una versión bíblica. La gente no sabe eso. Una persona que no es cristiana
Si compra una Biblia de él, lo primero que va a pensar es que es una Biblia de él. No toda la gente sabe la historia del canon bíblico, ni todos saben cómo se dio la Biblia a la humanidad. No sé si me explico, pero es importante decir que la Biblia no nos pertenece. El tema de las alabanzas musicales también. Copyright. Ni siquiera me dejan usarlas ministerialmente. Han de pensar que me estoy haciendo rico. Esto que ves aquí atrás no es mío. Un día voy a estar transmitiendo en mi casa en Chihuahua, Infonavit. Y lo que verás atrás, pues no es de primer mundo. Siempre he vivido una vida muy modesta, sillones viejitos y cosas así. Detalles de una vida de clase media baja y a veces media. Ahorita pienso que vivo en clase social media, pero esto es porque no me pertenece esto. Esto es del dueño de este complejo turístico aquí en Salema. Se ve verde atrás porque pues aquí me pusieron a vivir. Soy partícipe de los beneficios, de los recursos que Dios provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La mayoría de la gente que tiene acceso a este complejo turístico pues son personas mayormente de edad avanzada, ¿verdad? De 50 a 80 años, retirados, pensionados, que vienen con su camping, con su casa rodante, con sus vehículos, a disfrutar estos años de pasearse, ¿no? En Europa. Y se asombran mucho que aquí andemos personas jóvenes siendo partícipes de esto. Bueno, es que ellos hicieron las cosas humanamente. Con trabajo, con sabiduría humana, con voluntad humana. Y es válido, es una vida de hombre natural. Yo en mi búsqueda existencial, en este viaje que inicié hace 2 años, he estado en muchos lugares y a veces he tenido y he perdido la noción, el sentido de la dirección del camino, pero siempre Dios hace un nuevo camino. El objetivo después de aquí es retomar la actividad ministerial como se debe, pero teniendo el ánimo correcto, teniendo la pasión correcta por Cristo principalmente. Comienza a hacerse visible la visión otra vez. Podría usar las leyes de la metafísica espiritual, desde la reprogramación mental hasta la ley de la atracción, para visualizar todo el equipo ministerial que esto podría generar. Porque todo es posible, escúchame. Aquí lo que más me ha dicho gente brasileña o de otras nacionalidades inmigrantes es que aunque exteriormente tienen como esa manera de vestir con marcas, ¿verdad? Gucci, Balenciaga y otras tantas. La posesión material de un iPhone de última generación. Interiormente es gente que no cree que todo es posible. Una persona el día de ayer, antier, me quiso condicionar. Yo le dije, yo tuve un muy buen trabajo en México y creo que aquí podría hacer lo mismo. Mas solo Dios lo sabe, no lo estoy diciendo porque sea mi plan. Realmente mi oración a partir de hace días atrás cambió y evolucionó a Dios, guíame por tu camino, haz tu voluntad en mí. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero esta persona como que se sintió incomodado, ¿verdad? Y me dice, no, Eduardo, nosotros somos inmigrantes, no podemos aspirar a más. Eso es lo que dijo. ¿Te imaginas si mi subconsciente acepta esa palabra? Yo hago a un lado las promesas que Dios ha hecho para mi vida recientemente. Me comienza a reprogramar para no creer que puedo aspirar a eso. Y claro que con Dios todo es posible. No cederé a que mi subconsciente sea convencido de lo contrario. Ahora viene la aplicación visible, ¿sí?, corporal, terrenal, de las leyes metafísicas para el beneficio ministerial. Comienza la visión de un ministerio de
de un ministerio. El ministerio ya está. De un equipo de trabajo, de una estación de radio, de televisión. Pensar en eso teniendo el ánimo que tengo, que Dios está poniendo, que está generando, ¿verdad? Me produce pasión y me da como una esperanza de vivir. Algo por qué vivir. Algo por el cual afanarme, obsesionarme. Radio y televisión para evangelio público. No importa lo que haya dicho la gente, no importa cómo te vean, no importa lo que hagan. Si convencemos a Dios de que lo haga, lo va a hacer. Y te repito, se va a requerir un equipo. Gente que esté hablando, comunicando principalmente, que se ponga frente a la cámara, al micrófono. Porque no creo yo que me dé físicamente para hacerlo yo. Se va a requerir un equipo. Y si es así, es gente que tendrá que haber sido, primero que nada, procesada por la tristeza, por el dolor de Dios, según 2 Corintios 7:10, que produce arrepentimiento y generará un estado de ánimo favorable al beneficio del ministerio, no eufórico, no pesimista, no exagerado, no minimalista, sino sereno, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Este estado de ánimo se ha repetido desde Adán hasta Juan. Todos los profetas lo tuvieron. Gran parte de la actividad ministerial del profeta Jeremías se llevó a cabo en lágrimas. Por eso se le apoda el profeta llorón. Porque su ministerio, su vida fue casi todo llorar. Y nunca se le permitió reanudar su actividad personal, hombre-mujer. Isaías se casó, estaba casado, ¿verdad? Oseas se casó, estaba casado. Ezequiel se casó, fue viudo. Pero Jeremías estaba casado con Dios. Cada personaje bíblico es la posibilidad de que tú ministerialmente tengas ese estado de ánimo. El Evangelio, según la prosperidad, dice que tu fin, tu propósito, tu terminar es prosperidad y años llenos de vida, como Abraham, como Job, ¿verdad? Dice al final de sus vidas. Y el Evangelio, según los hombres naturales, dicen, ¿verdad?, con su comportamiento, con sus maneras de vivir, que tienen que recibir doctorados, honoris causa, ¿verdad?, que tienen que ser licenciados en teología, ¿verdad?, usando los recursos de la iglesia para autobeneficiarse, como dice el doctor Jordan Peterson, poniendo, ¿sí?, los dones divinos, el beneficio divino, al autoservicio. O sea, se pastorean a sí mismos, se apacientan a sí mismos. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. No le dijo apaciéntate a ti mismo. Claro que se va a requerir gente que tenga el ánimo según el propósito en el ministerio para hablar. Y eso no implica necesariamente que siempre estemos así. Va a haber veces que la actividad ministerial ligada a la vida profética de este ministerio implique comunicar estando por dentro llorando o estando por dentro riendo, según el estado de ánimo que requiera el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Estoy en Algarve, Portugal, tierra en la cual se enfrenta una sequía extrema. No lo sabía hasta el día de ayer. Leí un comunicado que pusieron.
Pero me dicen que esta sequía ya tiene años. Aquí en Algarve no hay agua. Sin embargo, llueve todos los días. Es un misterio que el gobierno está diciendo que no hay agua y llueve todos los días. Tuviste al inicio de esta transmisión, estaba nublado, acababa de terminar de llover. ¿Quién sabe qué esté sucediendo en las masas gubernamentales, verdad? ¿Quién sabe qué fechorías, qué diabluras, qué traiciones estén llevando a cabo los gobernantes portugueses lucrando con el agua? ¿Quién sabe? Pero aquí no falta agua. Esta tierra posiblemente es la de Deuteronomio 11, que Dios me dijo, que yo pensé que era una marca de hoteles en Arabia Saudita, cuyo nombre encaja con Deuteronomio 11, que Dios está pendiente de ella todo el año, a tiempo y destiempo, las 4 estaciones. Porque esta tierra bebe el agua de la lluvia, literal, gráficamente, diariamente. Me encuentro en Salema, al sur de Portugal, en la región de Algarve, cerca de Portimao, donde termina el Atlántico y comienza el mar Mediterráneo. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Es domingo 31 de marzo del 2024. Aquí en Salema son las 11:44 de la mañana. Y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything related to the Gospel by Eduardo Tejeda.